Muy bien, tengan todos ustedes, público espectador, muy buenas tardes. Acá en Perú son las 4:01 de la tarde y en estos momentos nos encontramos con el escritor apurimeño, ¿no?, de la provincia de Grau, el maestro Nilo Tomaya, desde Suiza, que en estos momentos allá debe ser, don Nilo, 11 de la noche, 11 ¿verdad? de la noche, sí. 11 de la noche. Muy bien. Estamos con don Nilo Tomaya, escritor apurimeño, ¿no?, que hasta el momento tiene publicado estos libros que ven acá, ¿no? El canto del ruiseñor, El retorno de Ñaupa Machu, y este otro que es, bueno, lo tengo en esta versión, Crónicas del Silencio, ¿no?, del año 2005. Este de acá tiene ya 3 ediciones. Ahí está el libro. Muy bien, gracias, don Nilo, del año 2005. Y El canto del ruiseñor, que hasta el momento tiene 3 ediciones, ¿no? La primera de 1995. Ambos Sí, son libros de narrativa. Ajá. y Ahí me esto parece. es Ahí está la primera edición, ¿verdad, don la Nilo? primera edición con el sello de Mosca Azul Editores, ¿no? Nota azul. Y Ajá. con diseños de Alberto Quintanilla, con Ah, ilustración de Alberto Quintanilla, sí. Alberto Quintanilla, pintor andahuaylino, me parece, ¿no? Cusqueño, Cuqueño, perdón, que vive en cuqueño. París. Sí. Sí, ajá. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a empezar, don Nilo, ¿no? Con las preguntas, ¿no? Una pregunta inicial en este caso sería acerca de cómo fueron su infancia. Usted nació en la provincia de Grau, ¿no? ¿Cómo, en su entorno familiar, don Nilo, hubo parientes, quizá hermanos, primos, algún tío, los padres, dedicados a algún aspecto cultural que posiblemente hayan influenciado en su carrera literaria? ¿O cómo fue este ambiente al momento en que usted era un niño, no? Sí, antes de contestarte, Fidel, muchísimas Sí. gracias por esta invitación Ujú. a escritores, como yo te decía antes, que estamos casi autoexilados fuera del país por un exilio voluntario, como es en mi caso. Y aparte de esta distancia geográfica, hay una distancia también cultural, porque yo vivo dentro de una sociedad que lingüísticamente es diferente. Vivo en un universo de la lengua francesa. Entonces, gracias por esto. Y además, para mí es un honor que una de las casas más antiguas de la cultura sudamericana, como es la Universidad Mayor de San Marcos, haya pensado en esta noche para hacer, para dar algunas explicaciones sobre mis escritos. Eso, y por otro lado, gracias a ti y por dirigir este grupo de estudios que dice, que trata sobre la ética y la literatura. Me gusta mucho, sobre todo, y esta palabra ética, que cae muy bien, sobre todo ahora, cuando vivimos una sociedad que se va resbalando hacia la distopía. Al menos es eso lo que sentimos del Perú político y social a 15.000 kilómetros de distancia donde estamos. Gracias. Para decirte que vengo de un entorno familiar históricamente que se ha basado en la oralidad, sobre todo. Vengo de una familia de orígenes quechuas. Yo nací en un pueblo que se llama Chirirqui,
Pero mi padre, que era maestro, que ya no está, pero terminó como funcionario de educación, fue supervisor de educación, director y muchas cosas. Él probablemente me incluyó en sus conversaciones primeras sobre la literatura, sobre todo esa literatura que los maestros utilizaban mucho a Izquierdo Ríos, que era un profesor que había trabajado en la Amazonía y cuyo libro era leído por los maestros de escuela. Se llamaba Mateo Rojas el Maestro. Creo que fue el primer libro que yo leí, pero con mucha pasión. Y mi padre me lo dio esto. Mi padre me enseñó a leer y también a escribir, entonces me inculcó sobre todo esta literatura escritural. Pero aparte de eso, como niño, de orígenes campesinos, tengo una educación rural y sobre todo oral. Entonces, yo vengo casi de la prehistoria, porque el pueblo donde yo nací es ágrafo. No saben escribir ni leer, son monolingües quechuas. Aparte de algunas familias, entre ellos mi padre, que era maestro. Entonces yo he bebido las fuentes de esta oralidad, donde existen también atisbos de arte, de poesía, de literatura. Puedo decirte, por ejemplo, que después de mucho tiempo me he dado cuenta de esto, que en las canciones quechuas está la poesía. Y una poesía que tiene contornos de vanguardismo, que tiene las estructuras de una poesía verdadera. No sé si hablas quechua. Si yo te digo, por ejemplo, hay un huayno que dice guaranguito, guaranguito y guaranja watatas munasaiki. A diferencia de la poesía occidental, de la poesía castellana, las rimas están al principio, no están al final. Entonces, las redondillas o el pie quebrado, eso lo sabemos muy bien, los que practicamos, pero nunca nos hemos dado cuenta que en la poesía quechua también existe una estructura muy especial y habría que darse cuenta de esto. Guaranguito, guaranguito, guaranja, guatata, suyasaiki. Dice, mi guarango pequeño, 1000 años te esperaré, 1000 años te amaré. Entonces, este tipo de rimas viene al principio de los versos. Entonces, nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, los niños que nacemos en este medio rural, con una herencia muy rica en ciertos artes como el canto, la danza y la poesía que está incluida en el mismo, no han hecho todavía, pienso, este tipo de estudios. Habría que pensar en eso, antes que se agote esas fuentes que son sublimes para mí. Es eso, en todo caso, un poco la génesis de mi destino de escritor, Fidel.
Muy bien, don Nilo. O sea, diría que la principal influencia para estimular esa buena aptitud hacia la literatura fue en un origen la oralidad, las Exactamente, canciones quechuas, las historias tal vez que le contaban en su niñez, en su infancia, ¿no? Quizá mitos, leyendas de la comunidad, ¿no? Eh, exactamente. ahora, digamos, ¿a qué edad usted empezó a escribir? ¿Ya siendo un joven adolescente, ya entrando a la adultez? Porque Mu- usted sí me hace recordar o sea, en cuanto a la cantidad de libros, ¿no? Como un tipo Juan Rulfo, ¿no? Porque Sí, sí, eh, exactamente. Yo he escrito poco y he ujú, decidido a escribir acá en Europa, casi a los 40 años. Ah, en Lima yo frecuentaba, en Lima, perdón, en el Perú, frecuentaba grupos de amigos que hacían literatura, que hacían poesía. Sobre todo estuve muy atado a la poesía de entonces, a la generación del 70, y conocí mucha gente. Conocí Patio de Letras. Alguna vez me fui a los principios de los años 70 y conocí grandes amigos, entre ellos a Chacho Martínez. Patio de Letras para mí era una especie de cátedra a cielo abierto, ¿no? No sé si seguirá eso en San Marcos. Después en Cusco conocí a esta generación un poco anterior a la mía, donde está Enrique Rosas, Mario Pantoja, más allá Ángela Bendaño y más allá está Gustavo Pérez Ocampo y Luis Nieto, que, que eran amigos míos. A pesar de mi juventud, yo llegué a ser amigos y a tertuliar, sobre todo de literatura y de poesía. Yo quería ser poeta y fui a Lima también con esa intención a visitar muchos amigos. Me encontré con Juan Ramírez Ruiz, que tenía un cuartito en la calle Ancash, y me hizo una entrevista en aquella época para un dominical de La Crónica, que era un periódico de aquellos entonces. Probablemente esa entrevista se lo llevó el viento, no lo he guardado. Y así conocí. Pero no había escrito. Escribí un pequeño libro con un poeta de mi generación, Carlos Velázquez, que es la universidad que se encargó del Cusco. Se llamaba Espantapájaros. Y se quedó ahí la literatura para mí. Cuando llegué acá, a Ginebra, sí, yo seguí mis estudios de posgrado. Entonces tuve que aprender de nuevo muchas cosas, entre ellos otra lengua. Al aprender otra lengua, yo aprendí de nuevo la estructura gramatical. Entonces ya tenía una especie de auxilio para escribir. Yo dije, bueno, comprendo ahora el lenguaje más o menos. Puedo empezar a escribir lo que siempre quise escribir, las cosas que jamás se habían escrito. Escribí por eso el primer libro, Canto del Ruiseñor, que probablemente lo has leído. Es un libro que yo quise contestar muchos estereotipos que yo había encontrado en la literatura nacional, sobre todo. Y yo me fui contra estos estereotipos en este libro, también al otro. Te voy a ilustrar con una anécdota. Yo conocí en el Cusco primero al poeta Enrique Rosas Paravicino,
Y él me contó un pasaje de su infancia. Me dijo, Nilo, cuando yo era niño, en mi pueblo, en Ocongate, que está en las alturas del Cusco, había un alboroto en el pueblo porque decían habían cogido a un guerrillero. Yo me escapé de la casa para ver al guerrillero. Y este niño creía que el guerrillero era esta imagen estereotípico del barbudo con uniforme olivo y quería verlo al guerrillero. Y cuando se fue, había un convoy de carros, de militares, y de uno de ellos sacaban al guerrillero. ¡Acá está! Y el guerrillero bajaba herido, encorvado. Era un indio de las alturas, con su montera, su ponchito, su pantalón corto. Era Saturnino Huilca, que fue una figura emblemática en la época de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, es esa imagen que quiero recuperar en contra de los estereotipos que la literatura y la cultura nos han impuesto, ¿no? Por eso, en este libro, en el primer libro, que es una novela negra, a veces, y a veces otra cosa también, el héroe central no será el héroe de Hollywood o de Raymond Chandler, será un indio, un cahuana, lo que en la vida real no es. Un coronel no puede apellidarse, al menos en mi época no había un tal cahuana. Era un soldado, era un subalterno. Más o menos es esta subversión de la versión impuesta por la literatura que yo quería escribir a los 40 años. Es eso. Y es un libro que tuvo mucho éxito, sobre todo acá, porque se tradujo al francés y primero al alemán. Y en el espacio donde vivo soy casi reconocido como escritor, colaboro en algunos periódicos, pero escribo en francés, ¿no? Es eso. Y es a 40 años que empecé a escribir y luego, después de 10 años, escribí Crónicas del Silencio, también con la misma intención de dar otra tónica desde la visión del emigrante, no del emigrante del Perú al extranjero, sino del emigrante del interior, porque nosotros los que hemos nacido en las comunidades campesinas, donde no había escuelas, colegios, menos universidades, hemos emigrado poco a poco a las grandes ciudades. Cusco fue la primera gran ciudad que conocí. Y luego Ginebra. Son dos ciudades de dos tallas medianas, pero que me dieron mucho. Es eso, más o menos. O sea, yo escribí muy tarde y tampoco quiero escribir mucho. Ahora me estoy dedicando a cierta reflexión, también con la mirada de nuestra cultura andina, de esa oralidad que todavía está por escarbarse. Arguedas ha ido hasta por ahí, pero hay una profundidad enorme todavía por descubrir. Don Nilo, entonces, muy interesante lo que menciona usted, porque diría entonces que su principal propósito o motivo en este caso para la escritura, en el caso de estos dos libros, ha sido subvertir el orden, o sea, quitar estos estereotipos que usted menciona. Diría que Exactamente. eso fue lo que lo motivó a escribir. Exactamente. En el segundo libro, te digo, hay un antihéroe que en realidad existió, que nadie le da importancia a la historia, a este José Antonio Navala Huachaca, que existió realmente, ¿no? Fue amigo de Santa Cruz. Era un indio con mucho arraigo militar
pero pateaba a derecha e izquierda, realistas o total. ¿Por qué? Porque sencillamente en la gran fiesta del 28 de julio de 1921, 62% que eran indios no estaban invitados al banquete. Entonces, un indio, ¿por qué debería estar detrás de una independencia que no le correspondía? Al contrario, les complicó la vida. Es por eso que hemos vivido hasta hace poco la crueldad de los hacendados y tanta cosa, ¿no? Si leemos un poco la historia, ¿no? La historia, sobre todo, ha escrito los escritores de ficción, ¿no? Es eso. Y es eso, para que escribí el segundo libro, para dar una parte de esta historia que, bueno, este héroe, un antihéroe, que sí ha jugado un papel enorme en esa época, ¿no? Pero son los movimientos higianos que hay mucha gente que habla ahora, ¿no? Es eso, y por otro lado, siempre con un limo muy denso de la oralidad y del mundo quechua, que es testigo, ¿no?, de mi vivencia primaria en el Perú, que no lo he olvidado, a pesar de que yo me considero muy occidental, porque domino no solamente la cultura occidental a través del mapa lingüístico que tenemos, el español, el francés, pero uno que ha vivido profundamente su infancia en un pueblo quechua es difícil que olvide. Sí, es verdad, es verdad. Don Nilo, bueno, a ver, antes de adentrarnos en las obras, en sus obras, eh, ¿cómo fue usted mencionó hace un momento acerca de la vida intelectual que tuvo, ¿no? O estos círculos literarios de los cuales participó cuando estuvo en Lima, como fue el caso de Patio de Letras, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, y en provincia, ¿cómo lo vivió usted? ¿O en esa época era muy, muy escaso encontrar este tipo Era muy escaso hasta muchos años, hasta hace pocos años. Es escaso los libros, las bibliotecas. He visto la entrevista que hiciste al profesor abanquino, señor Aléndez, Ujú. y él te dice, ¿no?, cómo sufría de fuentes para su investigación. Sí, Es eso, hasta hace poco. Entonces, ¿te imaginas que en mi época no había casi nada? Una vez mi padre trajo, cuando estuvo en el pueblo, llegó con sus caballos desde la provincia hasta el pueblo, y siempre venía con periódicos. Y allí trajo una revista que ha sacado, creo, la prensa, y estaba dedicado completamente a un poeta. Y empecé a leer y dije, pero también escribe como los quechuas. Parecen los carnavales, los carnavales que se cantan acá, o los huacataquis, o las famosas canciones de Herranza. Y decía, como un caballo esquelético radiante de luz crepuscular, decía. Y ya sabes de quién hablo, de César Moro. Estaba dedicado a César Moro.
yo leí y me gustó tanto. Lo llamaban el surrealismo, pero en el surrealismo estaba ya no, tal vez la metáfora, sino la imagen. Y en las canciones quechuas hay imágenes más que metáforas. Cuando dicen Pampasarusqay rumimitk'asqay sayarimuspa Parischaway. Es una canción que canta a la piedra donde se resbala un hombre, pero luego se levanta el hombre y dice a esta piedra, levántate, hermano, y acompáñame, ¿no? Entonces, es una imagen no solamente vanguardista, sino tiene una profundidad casi metafísica. Entonces, cuando yo leí los poemas de César Moro, averigüé quién era, había sido poco conocido en la época. Yo conocí más acá porque encontré amigos de él en Europa, como a Américo Ferrari, a Coiné, y más sabían las huellas de él acá. Era amigo de Bretón. Entonces yo dije, no, yo quiero escribir algo así. Y yo me fui al Cusco, a la universidad, y entré, y justamente un provinciano tímido, entré y me dijeron, poesía, sí, y yo también escribo un poquito. Sí, aquel señor es poeta. Sabía un señor que estaba ahí tirado en una banca leyendo así, y era uno de los poetas, era Avendaño Rosas, creo. Y me dijo, has llegado tarde, me dijo, porque ayer se fue un poeta acá que dio charlas, hizo actividades muy extraordinarias ligadas a... Pero bienvenido, me dijo, ¿no? ¿Y quién era este poeta que había llegado unos días antes y que se había ido del Cusco? Era un señor con una melena larga, con un poncho, con charango y con una zampoña. Y efectivamente había dado una especie de clase de poesía que los surrealistas llamaban el cadáver exquisito, ¿no? O sea, sacaban unas palabras y cada uno prendía en una pizarra o en una manta y salía una poesía casi concreta o espacial, ¿no? Eso. Me perdí entonces. ¿Quién era este poeta? Le dije. Era un tal Omar Aramayo. Salúdenlo si está por ahí. Eso. Y así conocí la poesía, el misterio de la poesía, en el Cusco. Y frecuenté mucho eso. Luego en Lima, como te dije, yo conocía en los años 70, ¿no? Había una efervescencia, porque justamente se apagaba un gran movimiento hora cero y había una nueva camada de poetas, sobre todo basados en San Marcos, ¿no? Y algunos en la Católica también. Fue así y después seguí, pero extrañamente mi formación nunca fue letras. Yo soy tal vez poco común al común denominador de los escritores de ficción. Yo he estudiado Derecho, terminé eso, aquí hice un posgrado ligado a la economía, y trabajé toda mi vida en un banco. Me jubilé del banco y de la finanza.
Entonces, nada tenía que ver con la literatura. Por eso, mi cultura literaria es sobre todo por ósmosis, por tener amigos artistas, amigos literatos, y, y sobre todo ser una especie de autodidacta de la literatura. Yo leo libros, ahora sobre todo, tal vez no como antes, ahora leo mucho los clásicos, pero he leído mucho, sobre todo. Sobre todo yo fui un lector muy profesional antes de ser un escritor. Interesante, interesante, don Nilo, ¿no? Claro, las influencias siempre vienen a partir de la lectura, ¿no? También del Claro, entorno. Usted menciona en reiteradas ocasiones la poesía, ¿no? De César Moro, incluso también en los cantos quechuas, ¿no? Que tienen un matiz lírico, ¿verdad? Eh, exactamente. pero usted se abocó a lo que es la narrativa, ¿no? Pero incluso en sus textos narrativos se puede apreciar, se puede percibir como una composición poética, ¿no? Hay descripciones muy tiernas del ambiente, de las personas, ¿no? Cómo es lo que piensan, lo que sienten, cómo se desarrollan, ¿no? Y quisiera hacer una pregunta, ¿no? Sobre este libro, el primero que usted publicó, Sí. ¿no? El canto de Ruiseñor en el año 1995. Para empezar sobre este libro, ¿cómo fue su proceso su proceso creativo? Usted mencionaba que el personaje de esta novela, de esta historia, ¿no? Caguana, en este Sí. caso, ¿tiene un origen real? ¿O cómo fue este proceso de archivo? ¿Usted investigó sobre este caso? ¿Se lo contaron? No es sobre todo una ficción, pero a raíz de las llamadas mitos de reencarnación que existe en en la memoria de los pueblos, ¿no? Existe. Y a partir de eso, sobre todo Arguedas y muchos de sus discípulos, en los años 60, 70 empezaron a desarrollar este mito, que se llama el mito de Incarrí, ¿no? Ujú, El, un milenarista o mesiánico, ¿no? Que hay alguien que va a ser crucificado y tirado por caballos, pero un día se va a recomponer todo eso y va a volver. Ese mito subyace casi en el imaginario colectivo de esos pueblos, ¿no? Es a partir de esta reseña uh, antropológica casi, que recreé, pero porque yo vivía en carne propia también la existencia de esos mitos, ¿no? El mito del Ñaupamach, ¿no? Los viejos que vienen en luna llena para enamorar doncellas que están solas, que se convierten en mozos guapos como tú, como nosotros. Y es eso, y existe. Y a partir de eso yo creé este personaje, ¿no? Que es una especie de vengador por el pillaje de las riquezas, que al mismo tiempo refleja el pillaje de las riquezas, de las riquezas arqueológicas que tiene un país. Si vas a París, ¿no? A Louvre, Dios mío, ¿cómo han podido pillar tantas cosas que vienen de acá, de allá? Y para mí, en mi concepto, mismo en Lima,
todas las riquezas arqueológicas que están en los museos deberían volver a cada comunidad. La estela de Raimondi debería regresar a Huántar, porque es un italiano que lo trajo, ¿no?, a Lima. Y así cada pueblo podría tener al menos un pequeño museo y que tantos arqueólogos que salen cada año podrían tener una chambita. ¿Te das cuenta? Entonces, yo vi ese lado también, ¿no? La exacción cultural, no solamente del oro, sino de las culturas, por parte de, no sé, de fascinerosos, no sé, a nombre de la ciencia, a nombre del descubrimiento, entre comillas, ¿no? Han hecho un pillaje enorme. Imagínate solamente, en el Perú podemos escuchar una canción muy aceptada que se llama Yo soy el huaquero viejo que he venido hay una canción muy, muy bella del norte, ¿no? O sea, cantamos al pillaje de la cultura. También es una respuesta casi a esta expoliación cultural, ese libro. Bueno, tiene tantas aristas, se podría hablar tantas cosas. Invito a que sea leído, ¿no? Por muchos interesados. Quien lo leo acá con fruición son muchos. Hay muchos que han, entre ellos es Martín Bienar, que es un gran conocedor de la cultura andina, ¿no? Así es. Y justamente uno de estos aristas que usted menciona es, o sea, el libro en sí cuenta dos historias paralelas, ¿verdad? Sí, exactamente. Por un lado, la de un joven, ¿no? En una comunidad, ¿no? Y va describiendo a ciertos personajes, ¿no? Entre lo real, se podría decir, y el aspecto mítico, ¿no? Y por otra parte está como que la historia detectivesca, ¿no? Exactamente. Se han Sí, robado artefactos, ¿no? Una máscara, un cetro, y hay una búsqueda de esto, ¿no? Ese aspecto de novela negra, ¿no? Don Nilo, me parece muy interesante, ¿no? sí, exactamente. Eso quería hacer para no caer tanto en la literatura negra. Yo quise imbricar con algunos pasajes casi líricos, pero de la vida cotidiana del pueblo, que de todas formas están un poco ligados con este hilo conductor de la novela negra que existe, ¿no? A muchos les gustó esta novela casi de detective, y a otros les gustan las partes líricas que se interpolan ahí en el libro, ¿no? Entonces, es eso. Y además, nosotros, yo digo porque hay bastante ahora escritores que vienen como yo de orígenes muy, muy andinos, porque siempre hemos hablado de Arguedas para allá, porque para mí hay una literatura post-arguediana, que luego hablaremos. Comprenderán que los mitos y las leyendas no se han quedado congelados ahí. Se viven, se recuentan, como tú mismo dices, no hay bibliotecas, pero hay una creación artística, literaria del mundo andino, del mundo, como yo decía, de esta prehistoria que despreciamos, es una prehistoria que nos acunó, que nos cuidó, que nos dio de comer para llegar a esto que somos nosotros. Entonces, felizmente hay todavía prehistorias. Entonces, allí se desarrolla oralmente todo eso. Entonces, no sé si Octavio Paz
dijo, yo leía, ¿no?, que estos pueblos que tienen un sumo cultural basado en civilizaciones tan antiguas como la maya, la azteca, el inca, no deben escribir. Es alguien que decía, y yo lo repito ahora, como un realismo mágico, que es bello, está bien, tal vez para la cultura colombiana, pero nosotros debemos escribir un realismo mítico. Entonces yo también quería, en alguna forma, converger con esta idea, ¿no?, que somos un pueblo enorme, que no solamente crea mitos, oralidades, ha creado tantas cosas, ha creado 3000 patatas, que gracias a eso vive la humanidad, ha creado la Coca-Cola. Entonces, con, con una civilización, con una nación, con una patria que mismo si todavía no es cohesionado, creo que tenemos que volcarnos hacia ello, sin desmerecer la creación individual de cada escritor, sea de Lima, sea de provincias, es igual, pero creo que la futura literatura tiene que integrar, sobre todo, este axis mundi que está en los Andes. Si no, no habrá una literatura nacional. Estupendo, estupendo, don Nilo. Y bueno, justamente para muestra un botón, ¿no? Acá tengo marcado una de su texto, ¿no? El canto del ruiseñor, justamente de lo que estábamos hablando, acerca de este lirismo, ¿no? Que está muy recurrentemente Sí, en su texto, ¿no? Hay una parte que me ha gustado mucho, que justamente eh, toma las palabras de una canción, ¿no? En ajá, este caso, eh, tenemos esta partecita que lo voy a leer un ratito, a ver. perfecto. A ver, dice acá, agüita del olvido habrías tomado, por eso poco a poquito quieres olvidarme, zambita canela, corazón de almendra. ¿Cuántas veces yo te he dicho, flor de romero, sepárate de mis brazos, zambita canela, corazón de almendra? Por allí batían los cantores, ¿no? Esa es parte de una canción, ¿cierto? Exacto, Y exacto. justamente hablaba, hace unos minutos, ¿no? De esta influencia de los cantos quechuas que ha tenido en gran parte de su formación literaria. Sí, sí, exactamente. Yo ah, imbrico las poesías quechuas que llamo en, en las... ¿aló? ¿Aló? Parece que se fue.
Aló, ¿hay alguien? Don Nilo, disculpe, tuve un problema acá de conexión. Parece que está un poco fallando No hay, la no hay, conexión. no hay problema. Sí, Eh, retomando lo que decía, sí, realmente, yo utilizo mucho en mi obra ficcional los recursos de la oralidad, del canto, del huayno, y también en los dos libros. Los epígrafes en la mayoría son huaynos. Por ejemplo, en Crónicas del Silencio, ujú. en el epígrafe hay negro es mi sombrero, negro mi caballo, negro mi destino, ay que será de mí, que son canciones de los jinetes de las alturas. Es eso, que son tan bellos, tan lindos para mí, que no quisiera desperdiciarlo y guardarlo más bien en un libro. Es eso la intención. María Luisa, Isaac, muchos saludos. ¿Quiénes más estáis ahí? Profesor Terán, ¿Qué buenas tal, noches. maestro Miro? Buenas tardes. Buenas. Yo soy menos hábil para esto del StreamYard, o sea, que Sí, me escucha. parece que hay un problema con el audio. Sí, voy a desactivar mi audio, porque estoy siguiendo la transmisión. Pero estamos en transmisión, ¿cierto? Sí, sí, Eh, sí. bueno, yo voy a un poco retomar lo que Fidel, por cuestiones técnicas, ha salido del aire, ¿no? Pero de Sí. todas maneras, en cuanto él se reconecte, yo le doy pase. Pero hasta que se reconecta, quiero un poco hacerle saber el disfrute que he tenido pues con Crónicas del Silencio. Es una novela que la he disfrutado, que la he leído con mucho interés. Bueno, ya usted lo va a decir, ya usted le va a preguntar esta relación pues que policial también que tiene la novela y a su vez el preocuparse por la otra visión de pronto de las guerras independentistas, ¿no? A través de Antonio Huachaca, si no me falla la memoria, ¿cierto? Un que me parece Exactamente. muy bien construido, muy bien logrado. Y aprovecho para antes de retirarme y darle el paso a Fidel, eh, es una novela que sale en el 2005, ¿cierto? Sí, Y 2005, sí. en todo ese contexto de los años 2000, esa novela, otra que van apareciendo, pero la suya es una de las primeras, está revisando de pronto lo que ahora está muy en boga, que es el bicentenario, ¿cierto? ¿Lo pensó usted? No sé, no, quizás no funcionó al bicentenario, pero sí para repensar las visiones o las versiones oficiales de nuestra independencia. Y bueno, me despido para dar el paso a Mira, Fidel.
Mira, yo lo pienso cotidianamente desde antes, no solamente para los 200 años. Como yo decía, Fidel, la independencia fue una fiesta de una élite del 10% que estaba por entonces en el Perú, donde 60% de indios, 20% de mestizos no participaron en la independencia. Al contrario, para esa mayoría complicó las leyes. Hay que ver que la deuda externa, yo te lo digo como ex banquero, la deuda externa comenzó con los bancos ingleses gracias a San Martín, porque él obligó a un empréstito enorme para que sus tropas sean pagadas. Luego, Bolívar ya no tuvo ninguna plata y frente a eso declaró al Perú que llamamos la guerra con la Gran Colombia, porque se llevaron todo, hasta los anillos de las damas de Lima, para pagar a sus mercenarios. Eso es la independencia. Para mí, que yo vengo del interior, la independencia, tal vez a través de la dinámica de los pueblos, a través de la dinámica de la modernidad, de nuestra educación, lo vamos a lograr, pero no con una guerra tipo Ayacucho, Junín, sino ya vemos que los hijos de los indios han empezado a leer y muchos han empezado a escribir. Eso será la nueva independencia. Gracias, maestro Nilo. Luego, compañero Fidel, yo permanezco igual detrás de cámaras. Permiso. Gracias, Jorge. Bien, don Nilo, es verdad, ¿no? Desde hace ya décadas atrás, incluso quizás siglos, hasta el día de hoy, ¿no? Se padecen muchas taras, se adolecen de bastantes eh, ¿no? Actos corruptos en la sociedad, muchas cosas que socavan, ¿no? Digamos, la edificación de algo cultural, de una mejor educación, ¿no? De una mejor sociedad en general. Entonces, la pregunta que se me viene ahora es, ¿no? ¿Dónde queda el rol el papel del intelectual en estos años, ¿no? Porque si retrocedemos a los 70, como usted decía, ¿no? Que era un momento efervescente, un momento donde la gente escribía, la gente debatía, la gente comentaba. Hoy en día, digamos ya de la década del 2000, ¿no? Que aún se escribe, aún se pueden leer novelas, poemas, ¿no? Pero Sí, pareciera que ya ha decaído ese sacudón que a veces tenía la literatura, ¿no? Entonces, sí. cómo lo observa usted? ¿Cómo lo puede apreciar? Mira, nosotros en la actualidad creo que hemos caído en un globalismo, no globalización, un globalismo de concepto, en un universalismo que arrastramos desde mucho tiempo. Para darte un ejemplo, es que hay una elección de Miss Universo. ¿Quién lo elige? ¿Toda la humanidad? No. Hablamos de 2 guerras mundiales. ¿África hizo eso? ¿América Latina? ¿Asia? Fueron 2 guerras europeas. Eso tenemos que meternos en la mente. Diseccionar ideas, ideologías, inventar de nuevo, de estructurar pensamientos.
Cuando vemos que en cada pueblo del Perú hay una venta de gasolina Repsol. Fíjense Repsol, o Total, otra cosa. Hay en todas partes y pertenecen a países donde no hay una gota de petróleo. En cultura es casi la misma cosa. En España, no quiero hablar contra España, sino es este globalismo, este monopolismo que ataca el buen sentido de la cultura, que es la traba para el desarrollo de la humanidad. Es que imagínense que ahora nos ha vencido esta enfermedad de globalismo para que haya un monopolio de editoriales solamente basados en una ciudad de España, como es Madrid. Por tanto, la mayor producción de premios Nobel están fuera de ella. España es 60 millones de habitantes. Pero nosotros pertenecemos a un mapa mucho más grande. Hay 600 millones de hispanohablantes. ¿Y por qué tendría que haber una sola meca de editoriales? ¿Por qué no hay en Lima, donde hay un premio Nobel? ¿Por qué no hay en México, en Buenos Aires, que había antes, pero se quebraron? Es eso. Hemos caído en esa visión monopolista que es completamente dañina para todo, y esa visión universalista. Pero para eso necesitamos unos gobiernos, no como la que tenemos, los que tuvimos durante estos 30 años. Tenemos que dar una especie de ayuda, si se quiere decir, no económica, arancelaria, aunque sea, a la industria de la edición, por ejemplo. Qué gran sacrificio estos editores que hay en Lima. Lluvia, el mismo Hipocampo, otras cosas. Quebraron muchos. Mi primer libro editó a través del poeta Isaac Huamán, poeta quechua, Mosca Azul Editores. No hay una gran editorial que pertenecía a dos grandes de la literatura nacional. Es eso, es que nos hemos cortado los brazos de la cultura. Y eso no vamos a esperar de gobiernos como el que tenemos ahora. Nada más. Muy bien, don Nilo. Bueno, es una realidad que aún se vive y que pues se padece, ¿no? Pero a pesar de todo, hay Sí, una buena producción. A pesar de todo, hay una producción increíble de literatura, de poesía, de narrativa. Excelente, ¿no? Y para mí creo que es eso la esperanza de un pueblo no como el Perú, no puede durar con su mal durante 100 años. Y ustedes, los creadores que están allá, como tú me explicabas, son el guía, son el pensamiento de esa nación que no se merece como está actualmente. Y yo confío en ustedes. Gracias. gracias a usted, don Nilo. Bueno, y cambiando un poco el tema, ¿no? Sin irnos demasiado lejos, mencionaba también hace unos minutos acerca de la literatura posarguediana,
¿no? Un Sí, término que se está usando bastante en los textos académicos sobre literatura andina acá en el Perú, ¿no? Un libro del profesor Niel Palomino, ¿no? Justamente incluye un pequeño ensayo, ¿no? Sobre este tema sí, y más que nada denomina toda una serie de escritores, entre los cuales incluye usted, ¿no? Más que nada caracterizados porque superan, ¿no? De alguna forma, la temática de Arguedas, ¿no? Bueno, superan, no, varían en todo caso, ¿no? Es el diferente, hay cierta variación, ¿no? Ya no es como que repiten la misma temática o en todo caso se amplían a nuevas técnicas narrativas, ¿no? sí. ¿Cómo lo ve usted este tema de la literatura posargodiana, don Nilo? Bueno, puede haber muchas vertientes de conceptos, de conceptualizaciones sobre el post-arguedianismo, pero uno que yo quiero anotar es que lo post-Arguedas es esto. Arguedas es el único blanco, él se dice, es el único autor que se dice ser blanco, que escribe como indio, porque por circunstancias del azar se fue a vivir con los indios y aprendió a escribir como ellos. Y se lamenta a veces, pero al mismo tiempo, con los ríos profundos, que es una ternura, dice, ellos me han enseñado a amar. Entonces los indios aman para enseñar a alguien que vino de lejos. Es eso. Pero ahora, Arguedas habló por los indios, pero ahora es necesario tener un intermediario, tener un blanco que venga y hable de nosotros. No, ustedes ya están en la universidad. Yo sé escribir, leer y puedo defenderme y podemos escribir. Eso también es post-arguediano, entre otras muchas cosas. Y entre esta nueva camada de escritores, ¿no? Eh, digamos, de la etapa posargodiana, ¿usted destaca alguno, don Nilo? ¿Alguno o algunos que, eh, digamos, habría que leerlos? Sí, mira, lo post-arguediano que incluya el concepto andino. Y el concepto andino engloba, si se quiere hablar territorialmente, todo el Perú, incluyendo Lima. Lima, de más de 10 millones de habitantes, es una gran ciudad andina de serranos. Eso. Yo incluiría dentro del posarguedianismo incluso a Gustavo Rodríguez, que escribe Cien Cuyes. Podría incluirlo a Trelles, Diego Trelles, que no conoce la sierra, pero escribe sobre los chapis, sobre esa cumbia andina, porque también es la sierra, también es post-arguediano. Entonces, el post-arguediano hará una especie de límite con el Taita Arguedas para liberarse, en cierta forma, de un paternalismo que vivimos hasta ahora y escribir la literatura de otra manera, desde el sitial donde nos encontramos. Y yo por eso defiendo el sitial de provincianos. Y yo también me siento, aún estando en el exterior, yo me siento un provinciano en el exterior. Es eso. Entonces, Lima, por fortuna o por desgracia, es el centro de la inteligencia,
allí se analiza, allí se estudia, allí hay los mejores profesores. Yo estudié Derecho y ninguno de mis profesores escribía libros. Yo tenía que ir a Lima para comprar un libro de Bramón Arias que enseñaba en San Marcos, o de otros abogados. Es eso. Entonces, lo post-herediano también vendrá en cierta forma con cierta democracia cultural. Y eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Se está haciendo. Pero yo estoy al lado de los grandes escritores. No hay pequeño. Todos son grandes en la escritura. Porque es una forja más que heroica, sobre todo en el Perú. Yo conozco a muchos. No quisiera mencionar ahora, porque sería largo, y a veces la memoria olvida, y eso podría dañar ciertas susceptibilidades. Pero yo abrazo a todos los creadores, a toda tu generación. Gracias, don Nilo. ¿Y qué opina usted de esto? ¿Para escribir sobre lo andino es necesario ser andino? No, no es necesario. Ser andino, ¿qué es? Ser andino es limeño también. El de Miraflores es un andino, porque está en una región cultural, está en una región geográficamente andina. Andina, no solamente el Perú, es casi de la cuenca amazónica y la cordillera de los Andes. Es eso, el concepto de lo andino. Otra cosa es que muchos escritores de Lima escriben mirando hacia Europa. Es eso, miran a Europa para escribir. Sin moverse, que volteen y que miren la sierra un poco. Allí encontrarán muchas cosas, porque todo lo que se escribe sobre Europa, con el método o con las técnicas o los argumentos clásicos del mercado del libro europeo, acá lo hace todo el mundo. Acá lo que necesita es, ¿qué es esta literatura que se escribe en el Perú? Arguedas recién se está descubriendo. Es eso, sobre todo cierta atención a la sierra, porque hay un mundo por descubrir, no para nosotros los peruanos, sino tal vez para el occidente, para los otros países, que la literatura peruana está por escribirse. Arguedas, Vargas Llosa, son apenas unas montañas, son el Carhuarazo o son el Miste. Hay que llegar hasta el Huascarán. Y hay un largo camino todavía, y tal vez ese día hablaremos de una literatura nacional, no tan fragmentada como hay ahora en el Perú. Y hoy en día, don Nilo, hoy en día, ¿cuál sería el sentido de escribir? ¿Cuál sería el sentido de la literatura hoy en día? ¿Hacia Mira, dónde nos abocamos? mira, no tanto la literatura, sino yo estuve pensando en el libro como material, en el libro como objeto. La literatura nació con el hombre, aún en la prehistoria, y morirá con el hombre. Son los medios que cambian. La oralidad tuvo una literatura
ilimitada. Era la oralidad, era la prehistoria. El libro lo limitó. Es que ahora nos estamos yendo a otro camino donde tal vez va a desaparecer el libro como objeto y tal vez se limite a esto. Es eso lo que hay que pensar, no la literatura. La literatura vamos a seguir escribiendo, porque el hombre tiene que cultivar la patata, tiene que trabajar acá, pero también tiene que vivir de un alimento que se llama el arte, en sus varias vertientes. Es eso. Lo que arriesgamos es perder tal vez los medios con con la tecnologización y con todos los avances del mundo moderno. Eso que más bien que los arriesgamos. Y yo pienso tal vez más tarde estos libros que amamos. Yo fui bibliotecario en la Universidad del Cusco. Yo amo mucho la biblioteca. Yo amo El laberinto de Borges, de Humberto Eco. Así como amo, temo que un día terminen como palimpsestos. Es eso mi temor. La literatura no desaparecerá. Muy bien, don Nilo. Ahora, retomando esta idea de las influencias, ¿no? Usted, usted maneja una prosa bastante poética, muy limpia, muy pura, ¿no? Descripciones bastante exactas, ¿no? Como si fueran imágenes cinematográficas. Y en ese caso, aparte de los cantos quechuas, ¿no? Que aportan el componente lírico en sus obras, ¿qué otras influencias de escritores, ¿no? Ya sean narradores quizá, o tal vez del cine, ¿no? Han influenciado en su obra? Claro, claro. Ya los caminos por donde he caminado, ¿no? Me han dado nuevas huellas. Yo era un buen lector, como tú me decías, ¿no? Yo leía mucho a Marcel Proust en español, pero llegué acá y con el francés empecé de nuevo a leer todos los clásicos franceses, sobre todo, ¿no? Victor Hugo en francés, sobre todo Marcel Proust. Y recién comprendí que Marcel Proust, que para mí era un poco pesado, no maneja una lengua exquisita, pura, transparente y rica. Entonces, tal vez no tanto la influencia, sino una especie de espejo, de reflejo de estas lecturas que me han empujado a escribir con mucho cuidado. El otro, la vertiente española, que he admirado mucho, es Borges, ¿no? En cuyo entierro estuve, su tumba está acá. Y en la literatura nacional es Arguedas, sobre todo con dos de sus libros, Los ríos profundos y el último libro trunco, Los zorros de arriba y los zorros de abajo. Y también, se me olvidaron, algunos autores que no se mencionan mucho, pero que a mí me encantaron, sobre todo libros más que autores, entre ellos Monólogo desde las tinieblas, de Galvez Ronceros. Yo leí la primera edición con un forro naranja, con sus propios diseños, sobre Jutito. ¡Qué maravilla! No era el lenguaje culto, era el lenguaje del alma, era el habla de todo un pueblo, esos libros. Y probablemente
hay otros, muchos. Don Nilo, ¿usted cuánto tiempo lleva cuánto tiempo lleva viviendo fuera de Perú? Yo me vine el 83, entonces 41 años, más o menos. Claro, claro. Y cuando en un libro de entrevistas leí, ¿no? Alguna vez que cuando García Márquez se fue de Colombia a vivir a Europa, ya una buena cantidad de años, ¿no? Le preguntaron acerca de su ausencia en Colombia, ¿no? En su país. Y él respondió algo así, como que nunca se fue de Colombia, que Colombia siempre estuvo con él, ¿no? A pesar de estar físicamente fuera, ¿no? Diría que algo así sucede en su caso con específicamente lo que es Apurímac. Sí, en alguna forma, todos los peruanos vivimos a caballo entre nuestros orígenes y el lugar donde estamos. Pero eso no quiere decir tampoco que nosotros no nos integramos a la sociedad donde estamos. Somos completamente integrados. Te diré que hay muchos profesionales en Europa, en Estados Unidos, que ocupan puestos. Yo mismo llegué a los 30 años y tuve que adaptarme y llegué a ser cuadro de uno de los bancos más grandes de la tierra acá en Ginebra. Entonces, a pesar de eso, nosotros jamás vamos a olvidar la tierra donde nacimos. Sería olvidar la matriz maternal, el primer grito que tenemos. ¿Por qué tendríamos que olvidar? Sí, hay mucha gente que vive de la ilusión, pero tampoco hay que caer en la ilusión. Yo veo objetivamente, sobre todo soy muy político en mi visión de mi país. Y de otro lado, soy muy sentimental de las cosas que me acompañaron y con las que yo viví durante mi infancia, como te dije. Entonces, difícil de olvidar. Pero mi compromiso también, acá donde vivo, está en regla, porque yo vivo en una democracia muy particular, casi un modelo que, según Einstein decía, el modelo suizo puede ser el mejor estado en el mundo, ¿no? Porque basta decirte que yo no conozco cómo se llama el presidente de Suiza, porque mañana yo puedo estar en un bus y puede estar sentado a mi lado el presidente. Es así, de simple. ¿No? No hay ese boato enorme, palaciego y de corrupción. Todos tienen derecho y todos tienen obligaciones. Es eso. No me he ido del Perú, pero tampoco me he ido de Suiza. Creo que es esa ubicuidad del emigrante que subsiste en nosotros. Claro, claro. Sí, y otro tema también, ¿no? Que puede en este caso sobresalir, y también en sus obras, es el tema de la identidad, ¿no? Esto Claro. que muchas veces se pierde en el camino, justamente, ¿no? Por la falta de contacto, ¿no? Sí. Falta de lazos, ¿no? Al contrario, el problema de la identidad que tenemos en el Perú, porque
la fuerza del colonialismo, luego del racismo, nos ha enseñado a cerrar los ojos en el Perú. Jamás nos miramos en el espejo de la identidad. Cerramos los ojos para parecernos al que está encima. Pero el día, yo abrí acá los ojos. Y yo dije, pero soy bello, siendo cholo, siendo mestizo, siendo indio, y además soy inteligente. Es lo que nos falta allá. Allá no. Allá es que tenemos que recuperar nuestra identidad. Acá los que hemos venido nos hemos dado cuenta de eso. Porque, ¿por qué debería parecerme a un vikingo, a un indígena de acá? ¿Te das cuenta? Nosotros somos peruanos, con raíces indígenas. Es eso lo que tenemos que prevalecer. Ahí está la identidad. Si no, seguiremos aportando agua a un racismo extremo que hay en el Perú. Bien, don Nilo, ¿y actualmente qué se viene en cuanto a los textos narrativos, ¿no? O quizá poético. ¿Hay algo que se está gestando por el momento? Sí, estoy escribiendo unas reflexiones sobre filosofía andina, si se puede decir, ya que el concepto filosofía, antropología, más bien es muy occidental, es del occidente. Pero mi preocupación es que en esa oralidad, en la prehistoria que te digo, hay atisbos de una visión poco hablada, por ejemplo, de filosofía o de la metafísica. Por ejemplo, de Pacha. El concepto Pacha nadie ha analizado. Recién se está llegando acá. Pacha quiere decir espacio, materia, pero no hay tiempo. Todo lo que cambia no es el tiempo, es la materia. Nosotros vamos a desaparecer. Y Kant lo dijo ya. La materia no muere, cambia. Es eso. Pero allí no interviene el tiempo. El tiempo es algo cronológico, ¿no? Entonces, hay atisbos que en la sabiduría andina, si no había tiempo, había Pacha, que muchos dicen que puede ser tiempo y todo al mismo tiempo. Ese tipo de cositas que son pequeñas, que todavía me quedan de la oralidad andina, me preocupan, ¿no? Entonces, estoy haciendo algo sobre esa reflexión que me hice acá, y antes que desaparezcan porque las sociedades cambian. Aunque tengo mucha esperanza que la sociedad andina no creo que desaparezca, porque yo pensé que se mantenía hasta ahora, a pesar de los embates que ha sufrido durante la colonia y tanto, pero hasta ahora el quechua se fortalece, la aymara y todo eso. Yo pensé que era por la estructura del lenguaje, de la gramática, porque se parece mucho al latín, si ustedes han estudiado bien. Tiene formas, declinaciones, y es fuerte. Yo pensé que era por esa estructura, aunque es oral, pero es muy fuerte. Tienes completo el quechua, ¿no? Pero no, el quechua está ligado a la naturaleza. Imagínate que hay 3.000 variedades de patatas y cada patata tiene un nombre. Hachunhuacache, papaimillas, ñuño suito, huayllapituca, ¿cuántos? Enumérenmelo 10 en quechua. El día que aparezca el quechua va a desaparecer la humanidad simplemente, porque es una lengua que está íntimamente ligada a la naturaleza.
Es eso. De eso hablábamos, ¿no? Así es, don Hilo. Interesante, ¿no? Espero que pronto Y eso, pueda... y hay una novela también que se está gestando, pero no tengo Mm, mucho apuro porque me he dado cuenta que, les digo una cosa, que yo estoy jubilado, yo había pensado, tendré mucho tiempo, voy a escribir mucho. No es eso. Tú, te hacen trabajar hasta donde puedas, porque nosotros somos como el aceite friol, como leche Gloria, tiene una fechita de expiración. Tan, hasta ahí trabajas. Después es muy lento, parece que tuvieras tiempo, pero bajas. Por eso un consejo a los jóvenes, aprovechen, estudien, trabajen y sean éticos, como ustedes lo pregonan. gracias, Saldrá. don Hilo. Sí, seguro que sí. Acá también quiero leer una parte acá del texto, este canto del Ruiseñor, Ok. donde habla, bueno, en realidad el texto tiene como que tipo estampas, o sea, hay, refleja mucho de la vida cotidiana, ¿no? Del campo, desde las canciones, ¿no? Hasta los Sí, trabajos que realizan los personajes, ¿no? sí, Eh, una pequeña parte dice acá, ¿no? Admiro el amor imposible que termina en suicidio. Siempre me quité el sombrero frente a estos hechos heroicos que a menudo ocurrían en mi pueblo. Por estos amores se han creado las canciones más bellas, como el Soramana, que canta Tula Cajigas, todo un himno al amor trágico. Si este amor, metafísico y animal al mismo tiempo, no terminaba en un abismo espantoso o en la horca, cuya cuerda era delicadamente trenzada por los mismos condenados, terminaba en una gran fuga. es verdad. El Bueno, amor, el amor en los Andes es desgarrador, pero como en toda sociedad tradicional, tiene ciertas vallas que hay que vencer, porque no hay que ver que hay que ver que no solamente nuestros abuelos de Lima, también el sector rural practicaban hasta hace poco el matrimonio por compromiso, ¿no? mm, En la sierra sobre todo hay eso, ¿no? Entonces, pero cuando llegaba el amor entre dos, era prohibido. Mejor era quitarse la vida, o si no, agarrar el camino largo hasta Arequipa, hasta Cusco, hasta Lima. Eso era. Entonces, no sé. Yo ya dije que los andinos, ¿cuánto debemos amar para haber creado páginas o canciones desgarradoras al amor? Es eso. El amor existe. Y gracias así por es. tu lectura. No, gracias a usted por escribirlo, don Nilo. Y ¿usted cree que se pueda revelar un poquito sobre qué va la novela que está escribiendo? Y sí, la novela lo estoy escribiendo en francés. Va a ser Mm, una especie de una especie de analogía de dos ciudades que quiero mucho, es Ginebra y Cusco. Son las dos ciudades, las únicas que conozco. Conozco las grandes ciudades porque he ido ocasionalmente como Lima, Nueva York, París, Roma. No es que no quiero, sino soy un hombre huraño para las grandes cosas. Entonces yo prefiero las cosas humanamente medianas o pequeñas, por eso. Entonces escribo algo, las cosas que yo viví, porque te diré que más de la mitad de mi vida he vivido acá. También tengo una especie de deuda, de prueba, de amor a la tierra que estoy acá, como a la tierra que dejé. Entonces,
hay unos cuentos paralelos entre en esta novela que estoy haciendo. Ya los iré a conocer. Si hay en francés, probablemente salga en español al mismo tiempo. Sí, seguramente, sí, sí, es muy posible, es muy posible. Bien, bueno, don Nilo, la verdad que habría muchas cosas sobre las cuales conversar, ¿no? Seguir charlando, pero al menos por esta vez estaríamos concluyendo, ¿no? La entrevista, que posiblemente vaya a haber una segunda parte más adelante, ¿no? Con Con mucho otras gusto. preguntas, otros temas, claro, ¿no? Que Con mucho gusto. ya estaremos coordinando. Gracias a usted por su disponibilidad. Y bueno, para cerrar, quisiera darle, ¿no? el espacio para algunas últimas palabras que usted quisiera decir. Sí, muchísimas gracias a ti, Fidel, al señor Morbelí, Terán Morbelí. Un gran saludo a esa casa que es San Marcos. Y quisiera decir algo en quechua para despedirme. Ya sé que muchos no hablan, pero al menos hay millones. Llaqtamasykuna ñuqa sunquywan napaykuykis kunan tuta. Allinta kawsakuysi. Tupanam se llama. He dicho un gran saludo a ese pueblo, de donde no me he desprendido ni me desprenderé, y que llevo en mi corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Nilo. Muy bien, entonces, estimado público espectador, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya saben que la entrevista va a estar disponible en la página de Facebook del grupo y muy pronto también lo vamos a tener en YouTube. Bien, entonces nos despedimos. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias, don Nilo. Gracias, Fidel.